Hoy platicaremos con la doctora Sara María Teresa de la Selva Monroy, profesora adscrita al área de sistemas complejos del Departamento de Física de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. La doctora de la Selva nació en la Ciudad de México el 20 de agosto de 1937. Estudió la licenciatura en Química y la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana, la maestría en Física en la UNAM y el doctorado en Física en la UAM Iztapalapa. El 16 de abril de 1974 se incorporó como profesora investigadora a la Universidad Autónoma Metropolitana. A poco más de 50 años de este acontecimiento, hoy la doctora de la Selva es la decana de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa. Por su comprometida labor docente, en 1999 obtuvo el Premio a la Docencia. Ha publicado diversos artículos de investigación, varios libros de divulgación y docencia y ha formado recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado, razón por la cual perteneció al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores desde su creación hasta 2020. Sus líneas de investigación incluyen la física y la termodinámica de las reacciones químicas. Utilizando las palabras del doctor Fernando del Río, la doctora de la Selva es una científica, humanista, mujer de letras y de números. Doctora de la Selva, muchas gracias por estar hoy aquí y permitir que nuestra comunidad universitaria y el público en general conozcan un poco sobre usted y sobre su brillante carrera académica. Muchas gracias. Sara María Teresa de la Selva Monroy nació en la Ciudad de México el 20 de agosto de 1937. Estudió la primaria y la secundaria en el Colegio Francés, una escuela que impartía educación católica en lengua francesa, a cargo de las religiosas de San José. ¿Cómo transcurrió su niñez? ¿Cómo transcurrió su adolescencia? ¿Qué nos puede compartir de estas etapas de su vida? Pues de esas etapas de mi vida yo fui muy feliz en esa temporada de primaria y secundaria y resulta que era yo medio interna. Es decir, me quedaba a comer, nos quedábamos a comer y algo realmente excepcional. Cuando ya no pude seguir, porque ya había terminado primaria y secundaria, lo que más extrañaba era la comida. Era delicioso lo que nos servían ahí, y después de la comida, pues un gran recreo de casi una hora, en donde mi actividad principal era jugar fútbol con las compañeras. Entonces fue una de las épocas más felices de mi vida. Tuve excelentes profesoras. ¿Qué más les puedo decir? Pues hace ya tanto tiempo. ¿Y todavía conserva el gusto por el fútbol? Yo sí, ya conservo el gusto por el fútbol para enterarme quién ganó la Copa Mundial, pero ya no para practicarlo yo misma, y solo para ver si acaso las semifinales. Ya. El bachillerato lo estudia en el Instituto Miguel Ángel, un colegio bilingüe y católico a cargo de la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. ¿Qué recuerdos tiene usted del bachillerato? El bachillerato fue para mí muy interesante. Desde luego que extrañaba el ambiente de medio interna que tenía yo en el colegio francés, pero en el Miguel Ángel sí, ya nada de que me quedara yo a comer. Ya me llegaba yo a casa a comer en el camión de la escuela. Muy agradable la atmósfera también. Ahí como que ya más participé en actividades deportivas como el voleibol. Ya. Pero la prepa, que fue lo que estudié en el Miguel Ángel, fue muy, muy interesante para mí. Fue ahí donde me llamaron la atención muchísimo la química y las matemáticas. ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué? Por los profesores tan buenos que tuve tanto en ambas materias. Bueno, de hecho justo le iba a hacer esa pregunta, ¿qué contacto había tenido usted con la ciencia durante su adolescencia y qué la llevó a estudiar una carrera científica? Porque me acuerdo mucho, sobre todo cuando estaba en el colegio francés, que llegaba un momento en que se hablaba de la Revolución Francesa, y entonces era llorar y escandalizarse y poner el grito en el cielo, pues sí, porque los malvados habían decapitado a Lavoisier.
y Lavoisier era el que había organizado la notación de la química y que las fórmulas que yo estaba aprendiendo en la secundaria era porque ya estaba arreglado según lo había establecido Antoine Lavoisier. Y entonces, ¡oh, qué horror! Esa guillotina que se llevó a Lavoisier. Y entonces fue la primera vez en esa secundaria donde vi de cerca un experimento. Yo hubiera querido hacerlo, pero no nos dejaban a las niñas meter mano. Pero las profesoras o el profesor nos hacía la demostración de miren lo que va a pasar si ahora mezclo esto con esto. Y ahí fue la primera vez que vi cómo se destilaba un líquido. Entonces me nació ahí, desde el fondo histórico, de que el horror de los horrores era que había muerto de esa manera tan triste el fundador de la nomenclatura química, Lavoisier. Qué curiosa historia. Oiga, y bueno, entonces usted tiene esa inclinación por la ciencia, Sí, y tengo entendido que su padre era abogado, mi papá era abogado, sí. y cuando usted llega con su familia y les dice, me estoy inclinando por estudiar una carrera científica, ¿qué dice su papá? Mi papá puso el grito en el cielo porque mi papá era abogado. Y entonces esperaba, yo creo que todos sus hijos fuésemos abogados. Y les salgo con que yo quería ser ingeniero químico. Bueno, mi papá nada más haciendo un ejercicio de democracia, tuvo que, es lo que tengo que decir, tuvo que aceptarlo. Pero yo creo que lo aceptaba pensando, sí, se va a arrepentir. Pues no me arrepentí. Y entonces hice un ejercicio de democracia y él me acompañó a inscribirme en la Facultad de Química Berzelius. Y ahí fue conmigo, pues aquí le dice al director, al padre Luis Berea, pues aquí esta hija mía quiere estudiar ingeniería química. Ay. Pero tuvo esa bondad mi papá de acompañarme a irme a inscribir a la escuela. Qué bonito. ¿Y su mamá qué decía sobre eso? Mi mamá, asombradísima, porque mi mamá pues era una mujer más tradicional, la esposa, madre de familia, dedicada a que crezcan bien los niños, a que el marido esté contento, a ser una dama. Ella era magnífica tejiendo. Tuve preciosos suéteres que me tejió mi mamá. ¿Aprendí yo a tejer? ¿O vergüenza? No. Bueno, sí, un poquito, pero que yo me haya hecho un suéter, ni de milagro. Entonces, bueno, esta hija mía, ¿qué le pasó? ¿De dónde salió? ¿Cómo se le ocurre? Entonces, ya bastante era el escándalo de mi papá, ya mi mamá calladita, pero diciendo, bueno, qué barbaridad, qué ideas les pasan a estas muchachas en estos tiempos. Bueno, como usted ya me lo mencionó, usted ingresa a la Escuela de Química Berzelius. Esto entiendo era una escuela incorporada a la UNAM. A la UNAM. Pero pertenecía a lo que se llamaba en ese entonces el Centro Cultural Universitario, que fue fundado en 1943 y que fue predecesor de la Universidad Iberoamericana. Sí, en ese momento la Universidad Iberoamericana no existía como tal. Estaba la Escuela de Química, que era la Berzelius, estaba, se van a reír, donde está la actual Comercial Mexicana de Insurgentes. Allí estaba, había sido un convento y en esas ruinas de convento se puso la Facultad de Química Berzelius, incorporada a la UNAM. Al mudarse a otro lugar y después ya reunirse formando el campus de la Iberoamericana, al mudarse de ahí, llegaron y se instalaron unos de una Comercial Mexicana. Oh, ya me sentí indignada cada vez que pasaba por Insurgentes y ver que donde había sido mi escuela había una Comercial Mexicana. Bueno, así es la vida, ¿no? Y usted venía de todas, entiendo, todas estas escuelas, la primaria, la secundaria, la preparatoria, eran escuelas de puras mujeres. Sí, todas las escuelas femeninas, sola para niñas. Y llega a la escuela Berzelius y ahí... Y en la Berzelius sí, ya era una escuela de carácter universitario y fue mi primera vez en tener colegas varones. Y entonces yo estaba entusiasmadísima y una de las cosas que hice fue empezarlos a invitar a los que se hacían amigos míos, ellas y ellos, a comer una vez al mes en mi casa con mi mamá.
Y después una de mis colegas, compañeras mujeres, ella también me invitó y también había reuniones con ella. Y entonces fue para mí el encuentro con los muchachos. Sí, claro que sí. Bueno, y usted en esta escuela, de hecho, estudia 2 licenciaturas. Estudia la Bueno, licenciatura, sí. se gradúa en química y se gradúa en ingeniería química. Sí, porque en un principio, digamos, en una primera mitad, ambas carreras casi coincidían. Ya después la ingeniería química tenía un año más y aparte ya a partir desde el tercer año ya se llevaban otras materias de tipo ingenieril que los meramente químicos ya no llevaban. Ya. Llevaban otras que ya los ingenieros no llevaban, de química orgánica sobre todo. Bueno, y entonces usted sale con doble titulación, como diríamos, Salgo ¿verdad? porque presenté 2 exámenes profesionales y tengo mis 2 diplomas, uno de química y otro de ingeniería química. He de confesar que no practiqué la ingeniería química, Se inclinó más por la química. me incliné más por la química. Bueno, después de obtener estos títulos de licenciatura, pasa un tiempo en el Instituto Mexicano del Petróleo, trabajando en la rama de la industria petroquímica. ¿Cómo fue su experiencia trabajando en el IMP? Mi experiencia fue muy interesante. Yo pensé que iba a hacer grandes cosas de química, pero no, porque apenas se estaba organizando. Entonces todo mi trabajo mío y el de una química que me encontré que se llamaba Amada Cortés Rubio y un ingeniero que era su papá, el ingeniero Cortés Rubio, allí a lo que nos dedicábamos era a llenar las solicitudes de compra para adquirir el microscopio electrónico, el espectrómetro de masas y un espectrómetro de resonancia magnética nuclear. Y tuve el gusto no solo de estar llenando esas formas de carácter burocrático para la compra de esos equipos, sino que vi en funciones y me asomé por única vez en mi vida a un microscopio electrónico y conocí el espectrómetro de masas. Entonces, en esas estaba cuando ya me incliné por otros caminos. Ok. Entonces hacían de todo ustedes en el IMP, como supongo Pues sí, después. me la pasé realmente, más que haciendo de todo, llenando formas de solicitudes de compra para que el gobierno diera la lana para la compra de esos equipos. Y entonces tuve la fortuna de ver que en efecto se compraban y los pude ver en funcionamiento. ¿Y cuántos años estuvo en el IMP? Pues yo no creo haber estado más de 3 años. 3 años. Yo creo que a lo mucho 3 años. Allí sí, quién sabe. Ok. Después, en el IMP, usted asiste a una plática que impartió el doctor Leopoldo García Colín Scherer y que usted me platica fue en Bueno, el pizarrón, pero que además bueno, fue una ese plática. fue el cambio de ruta, el que me cambió la vida. Resulta que nos anuncian que llega un joven mexicano que viene de los Estados Unidos que nos va a dar una plática que lo va a contratar el Instituto Mexicano del Petróleo. Y llega un jovencito de anteojos, güerito, Leopoldo García Colín Scherer. Y pácatela, se suelta dando una plática que me dejó pasmada. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo que qué es? Sí, ¿qué es eso de que me está hablando de física? ¿Qué? Sí, eso es física. Eso es física. Yo he vivido sin enterarme que eso es física. No, yo quiero ser física, pero eso está bellísimo. ¿Y eso en dónde se aprende? Pues se inscribe uno en la UNAM en física. Ay, yo no lo sabía. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ah, pero don Leopoldo, ahora digo don porque fue mi gran maestro, mi gran guía, no solo mío, sino de muchos. Y entonces había muchos químicos acomplejados como yo, que quedamos deslumbrados ante esas pláticas de don Leopoldo y quisimos hacer física. Y entonces, he aquí el secreto. Don Leopoldo había sido químico primero. Y después, cuando se fue a Estados Unidos, se metió a la física y de allá sacó su doctorado de física. Entonces, creó en la UNAM,
en la Nacional Autónoma de México una maestría en fisicoquímica para todos nosotros que éramos unos 10 o 12 que queríamos meternos en física. Y se inauguró esa maestría. ¿Esa maestría estaba en ciencias o en química? No, en la Facultad de Ciencias. Okay. Ahí estaba. ¿Sigo platicando? Sí, claro, claro. Ah, bueno, pues resulta que ahí nos empezaron, le dijo don Leo a un joven entonces, cuyo nombre, solo recuerdo su apellido, Godoy, Salvador Godoy, que acababa de llegar de Estados Unidos, ya doctor en física. Oye, va a ser necesario darles una pulida de física a todos estos químicos que se han inscrito en la maestría de fisicoquímica. Hay que darles lo básico de física. Pues llega Salvador Godoy y nosotros allí viendo, borra todo y deja una ecuación y se va. Ya lo tienen, ya resuelto el problema. Y nosotros, ¿qué es eso? Y yo, que suelo ser bocona, como lo estoy diciendo ahorita, se me ocurre decir, ¿y eso qué es? ¿Cómo? ¿No saben qué es eso? No. Salió Salvador Godoy hecho un fuego. Era la ecuación del oscilador armónico, que todo estudiante de primaria de física conoce. Entonces salió disparado a ver a don Leopoldo García Colín. Maestro, por favor, ¿cómo quiere usted sacar gentes de maestría en físico-química y ni siquiera reconocen una ecuación de oscilador armónico? Bueno, se quedó don Leo consternado. ¿Sigo platicando? Sí, por favor. Entonces llegó, estaba viendo la tragedia cuando salió hecho un fuego Salvador Godoy, un pelirrojo con pipa parado ahí junto a la puerta. Y entonces entró, buenas tardes, ahora yo soy el encargado de darles clases. Y nosotros vamos a ver con cuidado de dónde salió esta ecuación y vamos a ver antecedentes. Quizá no son las palabras exactas, pero ese es el recuerdo que tengo. Nos dio su nombre, adivinen cuál, Eduardo Piña Garza, nuestro gran maestro Eduardo Piña. Y entonces don Leo llamó a Eduardo Piña y le dijo, ¿ya viste lo que pasó con Godoy? Tienes que darles física desde la elemental Halliday y Resnick en adelante para ver que salga lo de la maestría en fisicoquímica. Muy bien, dijo don Eduardo, y empezó, claro, con lo más sencillo, cinemática de una partícula en una dimensión, y me quedé yo solita. Pues ya no se podía sostener una maestría en fisicoquímica sin alumnos, con un alumno. Y entonces quedé automáticamente inscrita en la maestría en física. Nomás imagínense. Y ahí conozco a Marily Marquina, a Toña Candela, conozco a Marcos Moschinsky, a Eugenio Leicó, que Dios tenga en su santa gloria, al mismo Salvador Godoy, que nos había despreciado tanto. Y pues que quedo inscrita en la maestría en física. Y pues que la saco. Eso, muy bien. Solo para contextualizar a los que estén viendo esta entrevista, el doctor Leopoldo García Colín Scherer fue fundador de esta universidad en 1974 y fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias en 1988 y fue miembro del Colegio Nacional a partir de 1977. Ese es de quien estamos hablando. Y del doctor Eduardo Piña Garza, que también usted ya mencionó, él también le estamos haciendo una entrevista así como a usted, entonces... Ah, qué bueno, emérito y distinguido. Profesor ambos, tanto don Leopoldo como don Eduardo. Voy a usar sus palabras, don Eduardo. Don Eduardo, sí. Y ambos son profesores distinguidos y profesores eméritos. Desafortunadamente el profesor García Colín falleció hace algunos años y el doctor Eduardo Piña sigue con nosotros. Todavía felizmente. Aquí. Muy bien. Bueno, en 1973 usted está ya con toda esta experiencia adquirida en la física y publica su primer artículo de investigación. Sí. The Stokes-Kirchhoff Relation in Chemically
Reacting Fluids, en coautoría con el doctor García Colín. Sí, porque ese es un tema que me llegaba muy de cerca. Resulta que entonces estaba muy de moda los descubrimientos o las declaraciones de Lars von Sager. Y entonces resultaba que fenómenos de transporte de mismo carácter vectorial se afectaban mutuamente. Y entonces yo, claro, el foco, ¿no? Reacciones químicas. Y le digo a don Leo, pues reacciones químicas, ¿con qué se podrán combinar? Son fenómenos escalares, no son vectoriales. Y dice don Leo, sí, con la viscosidad volumétrica. Y por eso salió nuestro trabajo. Sí, hay una combinación del proceso de la viscosidad, de los procesos de transporte de momentum asociados a la viscosidad volumétrica con la velocidad cuando ocurren reacciones químicas. Y entonces existen los coeficientes viscorreactivos, y esos son los de ese nombrecito tan raro que acabas de leer, y ese fue mi primer trabajo. Muy bien, entonces usted está en plena investigación, trabajando con don Leo, y afortunadamente para nosotros usted deja el IMP. Ay, Y el para mí 16 de abril de 1974 usted ingresa a esta Casa Abierta al Tiempo. ¿Cómo llega Tere de la Selva a la UAM? Pues llegamos porque el doctor García Colín, para esto, yo entonces ya me había mudado de la rama de, no me acuerdo bien del nombre, ala de investigación científica aplicada. El IMP estaba dividido en ramas. Y allí, para ser alumna de don Leopoldo García Colín, don Leo, ¿sí? Y entonces, claro, a la hora que invitan a don Leo a ser cofundador de la UAM, pues ahí viene don Leo con todos sus alumnos, y ahí vengo yo, en medio, con ellos. Por eso vine, porque don Leo nos trajo a todos sus alumnos. Estaba viendo que usted fue contratada por la UAM antes que se designara, en julio de 1974, al primer director de división, que fue el doctor Carlos Greff Fernández. Don Carlos Greff. ¿Qué ambiente encuentra Tere de la Selva en esa UAM Iztapalapa? ¿Dónde trabajaban en abril del 74? Porque no existía todavía el edificio. Nada aquí en Iztapalapa, donde estamos ahora. ¿Y qué tareas había que realizar en esa UAM? Pues mira, 74. Los recuerdos se me borran. No sé en qué lugares, quizá una parte en la Facultad de Química, no sé en qué lugares estuvimos antes de podernos mudar a la sede del IMP mismo. Pero sí recuerdo que salíamos a comer todos juntos con el doctor García Colín a los restaurancitos que nos quedaban cerca, o algunas veces a la semana, no todos los días, y llevábamos nuestra comida. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Aprendí a llegar en coche, ya manejaba, desde luego, y también mis compañeros, ¿sí? Luis Miriterán, el doctor Fernando del Río, muchos, ellos son los más que recuerdo con mayor precisión. Rosa María Velasco, Roberto Alexander Katz, que fue el que fundó primero que nadie los estudios en polímeros en México. Jesús Arturo Robles Domínguez, bueno, todos aquellos nombres. Ahí vine con todos ellos. Ya. Y sí es cierto que aquí pastaban las vacas, ¿y tú se acuerda de esas cosas? Sí, me acuerdo de esas cosas. Vimos pasar las vacas por aquí y la calle de Rojo Gómez tenía en el centro una especie de montículo chato en donde estaban los rieles de la vía del tren. Pasaba un tren cada 1000 años, pero pasaba un tren. Eso sí, por lo que es Rojo Gómez, hasta que por fin tiraron ese montículo de la vía elevada y ya se convirtió en una entrada en automóvil. Pero cuando se inauguró la UAM y cuando nos empezamos a venir aquí a que era el campus, todavía existía la vía del tren en Rojo Gómez. Ya. Hay estas fotografías del día que se inauguraron las clases aquí, que fue en septiembre del 74, con un discurso con el rector de Unidad, ¿no? En ese momento. ¿Usted recuerda ese día? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Yo solo recuerdo que ya después establecidos traíamos lunch y comíamos donde es ahora el restaurante más importante, sí. Y ya después
salíamos y nos íbamos a las fondas y restaurantes cercanos. Algunos, no todos. El doctor García Colín iba con un grupito de 4 o 5 alumnos y colegas, yo entre ellos, a comer en alguno de los restaurancitos de por aquí. Ya. Bueno, usted ya llega a estar en la UAM establecida y en 1975 usted obtuvo el grado de maestra en ciencias, en Sí, física, con la tesis Los principios fisicoquímicos de la teoría de la medición de velocidades de reacciones químicas usando absorción y dispersión del sonido, sí, bajo la dirección del doctor García Colín. sí. ¿Qué recuerdos tiene usted de esa etapa de su formación? Pues esa que te digo que oí decir, que decía Onsager, que los fenómenos de transporte en fisicoquímica del mismo carácter vectorial se entrecruzaban y combinaban. Y yo que venía de cuestiones de química, pues las reacciones químicas. Le digo a don Leo, ¿y las reacciones químicas con quién, cómo se van a combinar? Son escalares. Don Leo, la viscosidad, pero no la viscosidad cortante. Ese es de carácter viene de un carácter tensorial, de un fenómeno tensorial, sino de la viscosidad volumétrica. Y entonces, en ese artículo que hice de mi tesis de maestría, está dicho cómo se miden los coeficientes viscoreactivos. No es lo mismo que se imaginen una reacción química en una agua muy bonita que se le imaginen la reacción química en una melcocha. ¿Sí? Sí, diferente. Es diferente. Usted concluye la maestría y después ingresa al doctorado ya aquí en la UAM. Aquí ya en la UAM, sí. Y el 11 de junio de 1986, usted obtiene el grado de doctor en ciencias física en esta institución Sí. con la tesis sobre la termodinámica de procesos químicos, nuevamente bajo la dirección del doctor Leopoldo García Colín. Sí. ¿Qué recuerda de su tesis de doctoral? De ¿Qué esa recuerdo? parte. Pues entonces estaba muy de moda la termodinámica irreversible, muy impulsada por ideas de Prigogine. Entonces, sobre esos temas y los coeficientes de transporte combinados con las constantes asociadas a las reacciones químicas. No es lo mismo que considere yo un flujo de un flujo normal con su viscosidad normal, policomponente, pero sin que haya reacción química, a uno que tenga reacción química. Entonces, las ecuaciones de la hidrodinámica adquieren términos adicionales y aparece una ecuación adicional que representa el hecho de que acontece una reacción química en el fluido. Y de eso trató mi tesis de doctorado. Bueno, ya hemos visto que en toda esta parte de su formación el doctor Leopoldo García Colín fue muy importante. Definitivo. Y de hecho le quiero preguntar, ¿qué significó para usted? Y voy a poner énfasis en el título. El señor doctor don Leopoldo García Colín, como usted lo llama en los agradecimientos de su tesis doctoral. ¿Qué significó para usted? Para mí fue, desde que oí aquella plática, cuando estaba en el MBA, que me quedé asombrado de la belleza de aquellas ideas y de que eso era física, pues para mí fue un parteaguas su presencia. Para mí fue su personalidad definitiva para escoger cómo y en qué quería yo dedicar mi vida. Eso, y luego su generosidad y su seriedad para dirigirnos a todos sus alumnos, porque no era la única entonces, estaba José Luis del Río, Rosa María Velasco, Lili Marquina, y yo allí entre todos ellos, pero todos ellos eran físicos de origen. Yo era la única mancha gris ahí, yo era de origen químico. Y entonces, imagínense, para mí fue pues el guía de mi vida, ¿sí? Y recibí una educación muy formal, muy atenta al respeto de las categorías. Entonces, para mí es muy normal decirle don Leopoldo García Colín. Muy bien. Sus resultados en investigación los ha reportado en 28 publicaciones en revistas especializadas. Sí. ¿Nos podría compartir algunos ejemplos de proyectos de investigación en los que haya participado, aquellos que a la distancia estén más cerca de su corazón? Bueno, pues fue el primero,
esa combinación, evaluación por medición de atenuación de sonido de los coeficientes viscorreactivos. Y después la descripción usando la termodinámica fuera de equilibrio que se había puesto muy de moda en aquellos tiempos por Prigogine. Y entonces valorar las constantes de reacción en el sistema de la termodinámica irreversible, ya no de equilibrio, sino en la irreversible. ¿Sí? Ese es el trabajo que más sí, es el está trabajo. en su corazón. Sí, mi corazón, todo eso giró en torno de todos esos temas, sí. Ya. Pasando a otra de las labores que hacemos en la universidad, usted ha tenido una labor docente muy, pero muy destacada. Por esa labor, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa le otorgó el Premio a la Docencia en 1999. ¿Qué significa para usted la labor docente? La labor docente me fascina. ¿Para qué les cuento? Es muy interesante hablarles y enseñarles, ver que la gente aprende algo que no sabía. Eso es muy satisfactorio, ¿sí? Y además es más fácil que investigar y obtener resultados nuevos publicables cada año, ¿sí? Para ser investigador hay que publicar resultados nuevos. Y mi capacidad no era tan alta como para poder sacar en menos de un año 2 o 3 publicaciones. Eso quedaba totalmente fuera de mi alcance. En cambio, enseñar a los demás me hacía muy feliz y estaba al alcance de mis capacidades. Entonces yo contentísima de compartir lo que sabía y aprender muchas veces junto con los alumnos al dar materias de física. Entonces, he sido muy feliz en la docencia. Claro que me encanta la investigación. Pero esta es más difícil. Aquí yo quisiera compartir con el auditorio algo que todos sabemos en el Departamento de Física, que ahora que tuvimos la pandemia, tuvimos que meternos a esta educación remota de un día para otro. A muchos les costó esfuerzo, algunos más que otros por las habilidades que se tenían, pero todo mundo en el departamento sabemos del gran esfuerzo que hizo Tere de la Selva por aprender y sumergirse rápidamente en todas estas herramientas que se necesitaban para dar las clases de manera remota. Y de hecho yo recuerdo que los estudiantes decían, valoraban mucho que Tere de la Selva, que ya era una de nuestras profesoras decanas de la división, hiciera todo este esfuerzo por poner videos, por poner las clases a disposición de ellos, etcétera. ¿Cómo fue eso, Tere? Eso fue, porque conté con la ayuda y enseñanza de la doctora Lidia Jiménez Lara. Resulta que Lidia me ayudaba tan generosa que iba a mi casa y ella me enseñó cómo subir, cómo teclear y hacer la clase en el iPad pequeño que yo tenía y cómo subirla a la página de la universidad, que quedaran ahí las clases grabadas. Y entonces, porque ella me enseñó, entonces yo feliz ya lo pude hacer. Pero fue porque tuve la ayuda de la doctora Lidia Jiménez Lara. ¿Sí? Solidaridad de colegas. Sí, fue fantástica. Una generosidad tan grande. Iba a mi casa. O sea que se echaba el viaje a un lugar que decía, ya, yo que ando por aquí, pues nada, ayudar a Tere de la Selva. Yo le quiero compartir a la gente que nos vea que hace unos días se le hizo un homenaje a usted, justo porque cumplió sus 50 años de labor académica. Y bueno, yo estuve en muchas de las pláticas, en las que no estuve ya las vi por video. De hecho, podemos invitar a la gente que las vean, están en YouTube, es toda esa sesión. Qué bien. Pero hubo unas palabras de un profesor de los jóvenes que ahora tenemos en el Departamento de Física, de Adrián Escobar, que son es una palabra o una frase muy corta, pero a mí me hizo mucho sentido y creo que describe muy bien la labor docente. Y Adrián Escobar es a quien me refiero, dijo, gracias Tere por hacer de la educación un arte y un regalo, no una obligación.
Y yo la verdad que coincido con eso que Sí, él dijo. sí. Tere, esta educación que tú tuviste de niña en la cuestión religiosa y Sí, católica, con eh, esta labor de ser docente, ¿no encuentras un cierto paralelismo en esa muy cuestión? Porque posible. es una cuestión de dar, de Exactamente, es una cuestión, hay que dar. ¿Qué puedes dar? Pues de lo que sabes, ir a la oportunidad. Además, el dar siempre produce mucho gusto al que da lo que sea, ideas, comida, la madre que en la cocina hizo un mole delicioso para festejar el cumpleaños del hijo y llegan todos los cuates y el papá y todo. Dar, bueno, ¿yo qué podía dar? Pues dar las clases. Entonces, sí, sí, posiblemente se debe a mi formación. Y también hay los gustos particulares, no sé. Entonces, pues he sido muy feliz dando la clase. y yo creo que los alumnos lo valoran muchísimo, Tere. Pues sí, yo pienso que me suele suceder algo muy particular. Se me olvidan mucho las cosas. Y a la hora que voy a dar la clase, ay, ¿y esto cómo era? ¿Y esto de dónde salió? Pero qué barbaridad, faltan 15 minutos y... Ah, sí, 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 sí. Entonces, a la hora que llego a la clase, les doy la clase viendo las cosas desde el nivel en que los alumnos las ven. Es decir, no llego a darles una clase magistral en donde... No, sino que me pongo, no por generosidad, sino porque estoy en ese momento a nivel de los alumnos. Y entonces van saliendo, ah, sí, sí, esto y esto y esto y esto, y ya queda. Por eso, ese es el secreto. El secreto está en que se me olvidan. Y a la hora que quiero recordar, vuelvo a quedar al nivel de los alumnos y entonces por eso Van juntos. vamos juntos y les puedo explicar, porque no llego y los deslumbro con algo que sabrá Dios de dónde y cómo salió, no, sino que llego teniendo las mismas dudas que ellos tienen, teniendo las mismas sorpresas que ellos tienen, pero claro, ya con el entrenamiento, esas carencias momentáneas las puedo ir satisfaciendo en público y escribiendo en el pizarrón. Tere, una mención especial la merecen los diferentes libros que has escrito. De la alquimia a la química, Ah, publicado en la colección La Ciencia desde México, ahora llamada La Ciencia para Todos, del Fondo de Cultura Económica, y también dentro de esta colección el capítulo titulado Michael Faraday y la liquefacción de los gases, publicado en coautoría con el doctor Eduardo Piña en el libro Michael Faraday, un genio de la física experimental. Es importante mencionar el libro también el libro Dinámica de Fluidos, que mira aquí traigo eso una es lo que copia. veo que todavía Sí, lo tienes sí. aquí. De hecho, está firmada por el doctor Piña, me falta la firma Sí, de la no, doctora T. de la Selva, bueno, sí. publicado por la editorial Trillas en 2018 y realizado en coautoría con el doctor Eduardo Piña. ¿Qué anécdotas nos puede compartir sobre la elaboración de estos libros? Anécdotas. Pues no sé. Bueno, una que me pareció sensacional. Resulta que yo siempre he sido, como dicen, muy aventada. Entonces invitaba el Fondo de Cultura Económica a que escribiéramos libros. Y entonces yo, ah, sí, sí, fui y me comprometí a escribir un libro sobre la historia de la química. Ay, y pasan 2 meses y 3 meses, 4 meses y toc, toc. Oiga, profesora de la Selva, usted prometió escribir un libro. La torre, yo prometí escribir un libro. Entonces traté de empezarlo a escribir mientras estaba en la UAM, aquí, dando mi clase, y nada más no tenía los libros a mi alcance. Entonces el jefe del departamento era el doctor Luis Mieri Terán. Entonces, por favor, doctor Mieri Terán, usted me podría dar licencia un mes, pero pues eso es interrumpir, es prácticamente una licencia del trimestre entero, ¿no? Porque necesito, yo tengo este compromiso, me vaya a demandar el fondo. Pues no me va a demandar, pero bueno, el doctor Mieri Terán tuvo la inmensa generosidad de creerme y de decirme, sí, Tere, puedes dedicarte en tu casa a hacer el libro, espero que salga pronto. Bueno, pues entonces ya me dediqué en la casa y entonces el libro salió antes de terminar el trimestre y pude cumplir
y pues no sé si sea vanidoso decirlo, pero es uno de los más vendidos Sí, lo sé. del Fondo de Cultura Económica, y se lo debo el haberlo podido escribir, porque en la casa tenía yo la enciclopedia y mis libros de historia de la química, y jala por aquí, y jala por allá, y busca por aquí, y busca por allá, y entonces pude escribirlo, sentada allí todo el día, frente a la computadora, y ya, por eso salió el libro. Y entonces, bueno, se lo agradezco al doctor Luis Mieri Terán. Bonita anécdota, Tere. Sí. En formación de recursos humanos, usted dirigió la tesis de licenciatura Dispersión de ondas sonoras en un gas con partículas sólidas suspendidas, de María Sirenia Irma Salas Juárez, que era una estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla y se tituló en 1992. Y esta la tesis la dirigió junto con la doctora Rosa Junto María con Rosita Velasco. Velasco, sí. Y también dirigió la tesis doctoral de Delfino Ladino Luna, análisis del criterio ecológico de optimización mediante diversas leyes de transferencia de calor. Y este colega se graduó en 2006. ¿Qué significó para Tere de la Selva formar estos recursos humanos? Pues un honor, ya me sentía yo la gran cosa, ¿no? Sí, imagínense cómo de aquella química que había entrado como unos cuantos meses más antes de entrar al IMP a una compañía para ver cómo se fabricaba el redoxón, las pastillas de vitamina C, haber llegado a ser profesora en una universidad, haber podido dirigir a algunos, dos, bueno, es un regalo de la vida, un regalo de Dios. Tere, ¿qué consejo le daría al estudiantado interesado en cursar un plan de estudios en alguna ciencia básica o en alguna ingeniería? Que les guste, que se enamoren del tema, que si no les da por las leyes de la física y la química, pues entonces que se vayan y que entonces que les dé por arquitectura, por ingeniería civil o que les dé por leyes, porque les dé por defender a los indefensos. Pero tienen que tener un gusto por lo primero que hayan oído de física y de química. Si lo primero que han oído de algún profesor los ha deslumbrado y dicen qué fantástico, que es lo que me pasó a mí con don Leopoldo García Colín, que me quedé, pero ¿qué es eso? Eso es bellísimo. Pues ¿cómo que qué es eso? Eso es física. Y yo no, ¿por qué no estudié yo física directamente, no? Entonces deben de estudiar aquello que los fascine, aquello que les guste mucho. Esa es la única manera. No hay otra. En el rubro de difusión y preservación de la cultura, usted ha sido muy activa, ha publicado diferentes productos de difusión y dado muchas pláticas para estudiantes en el nivel de educación media y media superior, así como para el público en general. Tres de estas publicaciones que me gustaría mencionar son las semblanzas que hizo para el doctor García Colín en 1997 y la que hizo para el doctor Eduardo Piña en 1999, con motivo de sus 60 años, ambas publicadas en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Física. Sí. Hace rato le pregunté qué significaba para usted el señor doctor don Leopoldo, y ahora le pregunto qué significa para usted el señor doctor don Eduardo Piña Garza. El doctor Eduardo Piña Garza. Yo no hubiera progresado sin la ayuda y la inspiración del doctor Eduardo Piña. Era fantástico. Pude hacer, gracias a su guía, materializar ideas que me pasaban por la cabeza, pero ideas que me pasan sobre la cabeza sin una concreción en expresiones, en matemáticas, en relaciones con los demás fenómenos que importan. Eso se lo debo al doctor Piña. Fue mi gran maestro y sensacional porque él es especialmente delicado en las cuestiones matemáticas, que era mi punto débil. Y ya se imaginarán, a la hora del atorón, sí, no de tráfico, sino de matemáticas. Doctor Piña, que aquí, que allá. No, calma, es que esto y esto y esto y allá. Y quedaba despejado el tránsito, ¿sí? Y entonces adelante y salía la publicación, sí. No, fue para mí sensacional la formación que recibí por parte del doctor Eduardo Piña, sí. He mencionado dos de las publicaciones que quería mencionar, y la tercera publicación que quiero mencionar es la que lleva por título La Ilíada o el Poema de la Fuerza, por Simone Weil, que usted tradujo del francés y publicó en la revista de nuestra universidad,
Casa del Tiempo. ¿Qué nos puede comentar de esta? Miren, es que Simone Weil fue una francesa intelectual maravillosa que murió en el frente en la Segunda Guerra Mundial. Y ese ensayo, que se llama La Ilíada o el poema de la fuerza, fue una presentación que ella hace de la Ilíada, mostrándole a la gente que no es simplemente una historia de guerras, sino es una historia de qué terrible es la fuerza, de cómo se daña a los demás, ¿sí? Y de cómo hay que enfrentarla con la generosidad, con la no aplicación de fuerza, y entonces lo hace a partir de analizar el texto de la Ilíada de Homero. Y entonces por eso se llama la Ilíada o el poema de la fuerza. Entonces Simone Weil ha sido una de las grandes filósofas francesas del siglo XX, una verdadera cúspide del misticismo, sí, realmente una creyente fenomenal, aunque realmente nunca acudió al bautismo, simplemente creyó en Jesús y todo su enfoque es el estudio de la fuerza, de cómo uno oprime al otro y cómo lo puede destruir en su personalidad. No es tanto la herida física, sino la humillación. Entonces, todo ese análisis del efecto de la fuerza está en ese ensayo de ella. Y yo pensé que era esencial traducirlo y hacerlo conocido en México. No sé si lo conseguí, porque sí, es muy conocida Simone Weil, pero de entre las grandes esferas de los filósofos y todo aquello. Pero yo quería que quedara más, digamos, al alcance de nuestros alumnos. ¿Sí? Y se los recomiendo a los que me pueden escuchar en este momento. No se pierdan la Ilíada o el poema de la fuerza de Simone Weil. Ya. De hecho, si uno lo teclea, sale la traducción en internet, está ahí disponible. Ah, pues ahí está, por favor. Doctora de la Selva, ¿cuál ha sido el momento más significativo que ha tenido en su carrera? Aquel momento que hace exclamar a uno, valió la pena el viaje. O los momentos. Los momentos. Ay, pues los momentos es cuando fui invitada a dar seminario. Junto con los demás profesores de física, también a mí me tocó dar un seminario y pues se los di. Y de haber sido una bobada, ¿eh? Pero yo fue el momento más feliz, porque en ese momento me sentí parte del grupo. Entonces sí me sentí una profesora de física, ¿me entienden? Ese yo creo que fue el momento más feliz, sí. Cuando me invitaron a dar un seminario en el departamento de física. Ok. ¿Qué significa para usted la Universidad Autónoma Metropolitana? Es mi casa, mi sueño, mi catedral, es algo precioso. Considero un verdadero honor, un verdadero privilegio haber vivido en circunstancias tales que vine a dar acá, porque al invitar al doctor García Colín, pues él se trajo a todos sus pollitos, a todos sus alumnos y colegas. Y entonces, pues ahí vengo yo con todos los demás. Y entonces, oh maravilla, encuentro una posición docente y parece que se me da el rollo docente. Entonces, feliz yo, pero estaba en el departamento de química y yo me había quedado enamorada de aquel pizarrón de física. Y entonces, pues rogué, supliqué, moví aquí y allá y me mudé del departamento de química a la parte de física en el IMP, a la rama de investigación científica aplicada. Pedí mi mudanza y las autoridades dijeron, bueno, pues ok, ándale. ¿Sí? Y entonces por eso es que pude entonces ya después hacer mi trabajo con don Leopoldo. Ya. Tere, así como ustedes se imaginaban en los años 70 la UAM, esa UAM del futuro, ¿cree que logramos todo lo que se imaginó o hay aspectos que nos falta por conseguir? Mira, yo creo que logramos todo lo que imaginamos, pero sí nos faltan porque una universidad no tiene límites. Entonces, ojalá los nuevos que lleguen
y que nos sustituyan a los viejos sean mejores que nosotros, y produzcan libros, y produzcan ideas, y produzcan experimentos, y produzcan interpretaciones, y avances en filosofía, avances en matemáticas, avances en física, avances en literatura, mejores abogados. No, sí, sí. No hay tope para una universidad. Y yo creo que la UAM va muy bien. Pues sí, va muy bien. Tere, ¿cómo? Ya no sé si te hablo de tú o de usted. Háblame de tú. Traigo todo millón en usted, pero siempre te he hablado de tú en Sí, los háblame pasillos. de tú. ¿Cómo te gustaría que fuera la UAM dentro de 20 años? Que fuera la UAM Dentro de dentro de 20 20 años. años, que siguiera como ahora, muy solidaria con todos, muy uniforme con todo el alumnado, pero que tuviera un nivel en sus publicaciones internacionales que le compitiera a las grandes. Cambridge, Oxford, Lovaina, Sorbona, mamma mía, que anduviera por ese nivel. Quizá a lo mejor ya andamos. Yo no conozco, por ejemplo, en filosofía y en leyes y en arquitectura y qué cosas salen, pero me gustaría. En física creo que estamos logrando mucho. Les competimos a las grandes, Yale y lo que quieran, ¿sí? Pero claro, quisiera que fuera la más grande del mundo, pero está difícil. Bueno, reduzcamos, la más grande de América Latina. No, aumentemos. Una de las 10 mejores del mundo. Es lo que quisiera. Muy, muy bonito, Tere. Objetivo. ¿Qué pasatiempos tiene Tere de la Selva fuera de la química y de la física? Fuera de la química y de la física, confesaré, me encantan las noveluchas de misterio. Entonces, como se supondrán, ya me eché Agatha Christie completa, ¿no? Y aparte de los famosos, para usar el pochismo, thrillers, aparte de esos, me gusta mucho caminar, hacer ejercicio, y pues eso es todo. La música clásica La también. música clásica, claro, claro, desde luego. Todos los días oigo algo de música clásica. ¿Qué música clásica oigo? Mucho de Bach, no me lo van a creer, pero me fascina Bach. Algo de Beethoven, algo de Chopin. ¿Y qué más? Tchaikovsky. Pero otra vez Bach. Me encanta Bach. Es precioso. Yo creo que ya me lo sé de memoria, pero no me atrevo a tararearlo, ¿no? Oye, Tere, La música, sí. alguna vez que recuerdo organizamos un Carlos Greff que había que venir los sábados, veniste a dar la plática ese sábado y me platicabas que por lo regular los sábados también en ese momento los ocupabas para hacer como labor en la iglesia. Sí. ¿Sigues haciendo esas cuestiones? Pues no, ya se ha acabado. Ahí resulta un cura, un día se aparece aquí en mi cubículo, adiós, a chirriones. Oiga, usted viene por aquí y enseña así, pues yo quiero ver si me puede ayudar, porque yo tengo un comedor para niños y quisiera que me ayudara para que esos niños aprendieran a leer. Pues órale, padre. Pues ¿dónde? Pues aquí más adelante por Ermita Iztapalapa, por ahí por los rumbos de Iztapalapa. Llegué al famoso comedor, fascinante con todos los niños. Las mamás eran las que hacían la comida. El cura es el que les llevaba la materia prima para hacer la comida. Y a mí me puso porque querían aprender inglés en el garage de aquella casa. Pero pues los niños, pues empecé por enseñarles buen castellano y algo de inglés. Y yo era feliz yendo los sábados. Pero llegó un momento en que este señor ya estaba muy viejito, ya la cosa no continuó y yo me quedé muy decepcionada, porque era muy feliz yo yendo los sábados ahí a la Quinta Porra de Iztapalapa a enseñarles a los niños que es que a aprender inglés, comenzando por aprender castellano, como se debe, y contándoles cuentos y cosas de esas. Oh, era fantástico. No, pues eso se me acabó. El cura ya tenía como 90 y tantos años, se murió, y ya no he conseguido otra actividad así, que me hacía muy feliz, llenaba mis sábados. Pues bueno, pues así es la vida.
Doctora de la Selva, algo que le gustaría agregar a esta entrevista, algo que se me haya quedado en el tintero. No, no se te ha quedado en el tintero. Creo que has vaciado el tintero. No, pues solo les digo a los alumnos que se sientan muy orgullosos de estar en la UAM y a los profesores que no se cansen de hacer el máximo posible esfuerzo porque sus clases queden claras y accesibles a los alumnos. No se trata de presumir de erudición, se trata de que las ideas se transmitan y que hay que ser muy llano para transmitirlas, seamos muy llanos. Que hay que ser muy elegantes, seamos muy elegantes, pero que se transmitan las ideas con claridad. Eso es para mí lo mero importante. Pues, doctora de la Selva, a nombre de la comunidad universitaria de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa, le agradecemos todo el esfuerzo y trabajo con que ha contribuido al desarrollo de esta institución, la cual, de acuerdo con diversas fuentes, es una de las mejores universidades públicas de este país. Nuestro respeto y admiración a su labor universitaria. Estamos muy orgullosos de que usted sea UAM. Y gracias también por esta entrañable plática. Yo gracias por la UAM, gracias por pertenecer a la UAM. Yo soy la que debe de dar las gracias, por favor. Muchas gracias, Tere. Doctor Román. A quienes nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos pronto en esta su casa, la Casa Abierta al Tiempo. Casa Abierta al Tiempo.